Doctor García Porta, doctor José García Porta, buenas tardes, qué gusto tenerte con nosotros. Buenas tardes a todos, gracias por la invitación. Bueno, como ex juez, como hombre de la justicia, recién lo comentábamos entre nosotros y vos decías lo que nos está pasando en nuestro país es una situación complicada, pero vos lo ves desde el punto de vista moral. Moral, exacto. Moral. ¿Qué definición esa? Y yo creo que es un problema político y moral. Político y moral. Moral, sí, creo que sí. Es lamentable, pero todos queremos la democracia implica división de poderes. Pero digamos, el planteo que yo me hago es que 35, 36 años de democracia, tenemos un país empobrecido y políticos ricos. Ese es el tema, se van de la función pública muy ricos. Entonces, si la política constituye un negocio personal, ese es el problema de la Argentina. A mí me parece que, digamos, vea usted... ¿Vos ves que la política constituye un negocio personal? Digo, no todo, habrá muy buenos políticos, personas honestas, yo no lo pongo en duda, pero la experiencia que nosotros nos estamos viendo en todos estos años de democracia... Sí, no es un buen ejemplo. No es buen ejemplo, piensa usted en los 10 años de Menem, en los 12 años del kirchnerismo. Entonces, ojo que yo comparto la doctrina justicialista, o sea, justicia social, beneficiar a los sectores humildes, darle posibilidades de trabajo, generar empleo. Pero yo veo de que lo que me llama la atención es que en tantos años de democracia los políticos salen ricos, millonarios. Ese es el tema. Por eso los políticos cuando he tenido muchos ofrecimientos, le he dicho, bueno, pero claro, tienen que darse circunstancias donde a mí realmente ese espacio, digo, bueno, yo comparto, pero ese espacio lo tengo que manejar yo o dar las directivas yo. Yo creo que ese es el problema, es político y moral. Y obviamente una justicia que no está a la altura de las circunstancias porque hay mucha corrupción, porque no hay castigos. No hay castigo al sector económico, ese es el problema. Yo siempre digo, a la cárcel van los pobres de solemnidad. Entonces, yo creo que si acá el Poder Judicial no sería... Ayer creo que, no me acuerdo si quién era en un programa de televisión, decía que a las cárceles van los pobres y los boludos. Van los pobres de solemnidad. De las palabras. Claro, porque hay una justicia selectiva. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la expresidenta debería estar detenida. Un procesamiento como jefe de una asociación ilícita, yo he tenido cantidad de procesamientos con prisión preventiva de jefe de bandas mafiosas. Yo no sé cómo puede estar en libertad. Entonces me parece que los jueces de Comodoro Pi es un tema grave. Yo creo que la justicia no debe ser tiempista, ver el tiempo, el momento en que toma la decisión, si lo puede perjudicar, si lo puede beneficiar. A mí me parece que ese es el tema central. Porque en un país serio el Poder Judicial es soberano, es independiente. Entonces, si hay tanta corrupción es porque no hay castigos. Y al no haber castigos, estamos todos en la misma situación. Los que se comportan dentro de la ley como los que actúan fuera de la ley. En la Argentina, digamos, son pocos los delitos inescarcelables con connotación económica o política. En nuestro país la mayoría de los delitos cometidos por los pobres son inescarcelables. El robo con armas, la violación, extorsión, etc. Entonces, si el problema es político y es moral, entonces es la justicia la que no. Yo soy un severo crítico de la justicia. Yo fui juez, fui fiscal, pero fui libre, fui independiente. Yo no coqueteé con ningún factor de poder, cualquiera sea el partido que estaba en ese momento. Imagínese 20 años de juez de instrucción, 10 años fiscal, otro tanto de defensor. De manera que si nosotros tuviéramos una justicia independiente, esa sería la verdadera democracia judicial que tanto se está hablando, ¿no? Qué problema este. Es un problema. Porque es un problema al común de la gente le cuesta entender esta situación. Pero es así. Claro. Y yo creo que la gente lo ve. Y fíjese que los que están detenidos hoy, por ejemplo, Lázaro Báez está preso porque se estaba escapando en un avión. El otro, el López, porque revoleaba bolsos,
en un convento y el aporte lo dio un vecino que creyó que era un ladrón. Porque si no, tranquilamente nadie tomaba nota de esta situación. Y no es a través de una investigación seria de la justicia. Yo creo que estos últimos tiempos dio pasos importantes, hay que reconocerlo. Cayó el kirchnerismo, dio pasos importantes, se sacó el velo del temor, digamos, de actuar por el temor que significaba ir contra la gente que estaba en el poder hoy. Porque acá es clásico, terminan el poder, caen en el llano y ahí entonces se empieza a actuar. Y bueno, yo creo que ese es el tema de la Argentina, porque yo no puedo explicarme cómo se van ricos de la función pública, a costa del Estado, cuando es un servicio, es una vocación. La verdad que eso, y un pueblo que está pobre, un pueblo donde hay si hay un 30% de pobres en la Argentina, realmente les interesan los pobres o es un voto cautivo, es todo un tema. Doctor, le quiero preguntar en un ratito el tema de los piqueteros, esto que estamos viendo en Buenos Aires, que está ocurriendo, no lo tenemos acá, pero en Buenos Aires lo vemos todos los días, esto de cortar, si se puede libremente cortar una calle o cortar un acceso a Buenos Aires como lo que pasó en el día de hoy. ¿Cuál es la opinión? En un ratito nada más. Quedó la pregunta relacionada con los piquetes en cuanto a la actitud de los jueces. Hoy creo que hubo orden judicial con respecto a actuar en Buenos Aires. No sé si fue vos me decías, José, de la doctora Arroyo Salgado. La doctora Arroyo Salgado dio la orden de reprimir estos piquetes, porque es lo que dijo la diputada, o sea, es un derecho constitucional el peticionar, el reclamar, pero también es un derecho constitucional la libertad de comunicación, que la gente pueda circular libremente. Es delito obstruir las vías de tránsito, de comunicación. Eso no puede ocurrir. Y bueno, en este caso yo creo que las fuerzas federales, las fuerzas policiales, todas las que actuaron ahí en ese momento, al tener la orden de la justicia, en este caso de la doctora Arroyo Salgado, de reprimir, de actuar dentro de la ley, es lo que le dio el valor de actuar y, neutralizar esta violencia que nosotros hemos visto a través de las cámaras de televisión. Juega un papel trascendental e importante el Poder Judicial en este momento en la República Argentina. Siempre lo debe haber jugado, pero hoy más que nunca, me parece. Yo creo que sí, yo creo que es un papel trascendental y creo que, lo he dicho muchas veces, creo que es uno de los temas más graves de la Argentina. Es la no independencia del Poder Judicial en casos como cuando está de por medio el poder político del momento. Entonces creo que el Poder Judicial... Hoy se está dando una situación muy particular con la paritaria nacional de los docentes. Hay una jueza que ha fallado a favor de la paritaria nacional, de que se abra la paritaria nacional para los docentes, y ahora el gobierno de la nación sale a apelar y, claro, a recusar incluso. O sea, habló el ministro Bullrich de recusar a la jueza. A la jueza. O sea que esa es otra instancia más, claro, de lo que estamos hablando, claro, de cómo el papel que juega, pero... Claro, la fuerte interferencia del poder, recusarla, sacarla como jueza y que pase el caso a otro juez. Pero la recusación tiene que ser con causas. Hay causas taxativas. Sí, no puede ser tan fácil. Claro, para decir, nosotros hemos sido recusados, yo en muchas circunstancias, cuando a los imputados no les convenía. Pero acá el poder político, si no quiere abrir una paritaria y la justicia en primera instancia ordena que sí, bueno, que se siga la vía jurisdiccional hasta que se agote la vía, pero no por eso recusar a un juez, etcétera. Salvo que el juez se haya extralimitado, no sé, desconozco cuáles fueron el contenido de la resolución del juez. Pero es un tema clave en lo que se está definiendo, que es justamente la paritaria docente, con los docentes en huelga actualmente en la República Argentina. Claro, ellos lo que quieren una paritaria nacional para que las provincias tengan como un punto de referencia. Y el gobierno dice que no va a abrir la paritaria nacional porque no es el gobierno el que paga los sueldos. Que lo pagan las provincias. Entonces ahí está dada la... Porque si cada provincia es autónoma en materia de educación, entonces que cada provincia se arregle. Y ahí se produce un desbarajuste, un desequilibrio entre las distintas provincias del país en cuanto a los aumentos a dar, ¿no?
Bueno, doctor, siempre es un gusto tenerlo con nosotros, tenerte con nosotros aquí en los estudios de la radio, porque hay mucha información y muchas cosas que aclarar y es interesante desde lo que es una persona que ha pasado por la justicia. Me parece que de la justicia no te vas nunca. No, creo que no. Por lo menos sí, es difícil, sí. Seguís ligado de alguna manera, opinando también. Opinando y después como concepto de vida y como formación que he tenido. Pero insisto, para terminar, yo creo que la Argentina, si dije al principio que es un problema moral, la justicia tiene que haber sanciones por parte de la justicia de aquellos que hicieron de la política un beneficio personal. Creo que eso es fundamental, como pasa en los países centrales. Muchas gracias. No, al contrario, muy amable. El doctor José Manuel García Porta, con nosotros aquí en los estudios de la radio.